Bien, buenos días y vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy, en donde vamos a tocar distintos temas vinculados o relacionados a la hidráulica fluvial, ¿sí? Em, Tengan en cuenta que dentro de lo que vendría a ser la hidráulica aplicada, podemos hacer una distinción de la hidráulica de los cursos de agua o mejor dicho, de la hidráulica de las aguas de la naturaleza, en donde tenemos por un lado los cursos de agua fluviales, en donde, como bien dice el título de esta presentación, la hidráulica fluvial va a ser la encargada de estudiar el comportamiento de los ríos o cursos de aguas naturales lineales que por lo general nacen en la alta cumbre o en las montañas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que eh, otra parte de la hidráulica aplicada trata sobre la hidráulica marítima, es decir, el estudio de el movimiento y cómo es el comportamiento del agua de los mares, eh, el oleaje y las ondas largas. Y por otro lado, en el medio de estas dos hidráulicas aplicadas, ya sea la fluvial y la marítima, vendría a estar lo que se llama la hidráulica de estuarios. Y tengan en cuenta que, por ejemplo, nuestro Río de la Plata es un estuario en donde presenta un comportamiento mixto, ¿sí? En su naciente, comportamiento del tipo fluvial, en donde, en donde las corrientes predominantes tienen un solo sentido y en donde básicamente el efecto de marea se ve prácticamente atenuado. En cambio, en su desembocadura en el mar argentino, ahí es donde se presenta un régimen netamente marítimo. Y en el medio, ¿sí? Hay una suerte de transición entre uno y otro estado, ¿sí? O régimen. Entonces, acá podemos visualizar en esta imagen en una vista aérea de un río de llanura. Vamos a ver durante esta clase las características que presentan los ríos de llanuras, en donde podemos ver que presenta un cauce del tipo divagante o un cauce en planta que eh, tiene una gran cantidad de curvas y de formas eh, bastante extrañas que pueden llegar a ser entrelazadas o también denominadas meandriformes, cuando el mismo presenta curvas y contracurvas de tal manera de buscar su camino, de tal manera de gastar la menor energía posible. Y pueden ver que digamos, esta conformación en planta de los ríos puede ser modificada de acuerdo a su régimen hidrológico y según a los periodos de sequía o de estiaje o de crecida, eh, en donde puede ocupar su cauce principal o puede ocupar también su planicie de inundación. Entonces, tengan en cuenta que si nosotros hacemos una sección transversal de un río, lo que podemos distinguir es que por lo general está bien conformada el cauce principal, ¿sí? Que vendría a corresponderse a la zona donde eh, se trasladan o circulan o fluyen los caudales digamos, que vendría a ser los caudales formativos o los caudales que corresponden a valores medios o módulos. Y después tenemos lo que corresponde a la planicie de inundación, en donde cuando viene una crecida, el agua ocupa toda la extensión de la misma. Entonces, básicamente, este puede ser eh, el curso principal del río, pero toda esta franja que está acá, toda esta franja eh, eh, corresponde a lo que vendría a ser la planicie de inundación. Entonces, vamos a introducirnos a la hidráulica de ríos o a la hidráulica fluvial, diciendo que los ríos presentan un flujo bifásico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que eh, eh, el escurrimiento va a ser no solamente de agua, sino también va a ser del sedimento, que después vamos a ver. El mismo puede ser transportado de suspensión en el seno del líquido o también puede ser arrastrado por el fondo o mediante
eh, digamos, alguna forma de fondo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que los cauces en ríos y cursos de agua naturales presenta una conformación que va a ser cambiante y que se van a producir fenómenos de sedimentación y erosión, ¿sí? Y esto va a tener que ver con las restricciones o las condiciones de borde que va a estar impuesta por la geología del terreno, la geología o la geotecnia del terreno, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que en ríos de montaña, eh, en donde la geología, digamos, de los terrenos es, digamos, predominantemente rocoso, ahí, digamos, el río no va a erosionar, ¿sí?, la roca, ni tampoco va a generar sedimentación, sino que vamos a ver que esos ríos por lo general presentan pendientes, formas rectilíneas y pendientes bastante empinadas. Entonces, y acá tenemos otro ejemplo, otra característica de los ríos o de los cursos de agua naturales, en donde el fondo es móvil, ¿sí? El fondo es móvil y una crecida puede cambiar la forma de el cauce, ¿sí? Ya sea en planta y ya sea en su perfil transversal, ¿sí? Entonces, a ver, perdón, voy a ir un poquito más adelante. Entonces, básicamente, la hidráulica fluvial eh, estudia la intervención del hombre sobre los ríos, ¿sí? Y su comportamiento, ¿para qué? Para poder realizar obras de la ingeniería fluvial, ya sea obras de aprovechamiento del recurso hídrico y también para mitigar los riesgos de inundación por crecidas fluviales. O también hay que tener en cuenta que cuando tenemos una obra de infraestructura, ya sea un camino o un ferrocarril o una conducción, y la misma atraviesa el valle de inundación y el cauce principal de un río, bueno, esta estructura va a interactuar de alguna forma con el medio natural y, bueno, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a obras de ingeniería fluvial, en donde se estudia, por ejemplo, el proceso erosivo que presentan las pilas y los estribos de un puente que atraviesa un curso de agua natural cuando de repente viene una crecida. Por otro lado, lo que podemos hacer es una distinción entre un curso de agua natural y un canal artificial, en donde ambos escurrimientos son escurrimientos a pelo libre, ¿sí? En donde el escurrimiento básicamente es por la acción de la gravedad eh, y podemos hacer una distinción entre eh, un arroyo, un curso de agua natural, un canal natural de tierra y un canal artificial en donde tenemos algunas características bien importantes y una de ellas es que eh, bueno, por lo general, cuando diseñamos un canal artificial, lo que hacemos en su inicio o en su parte, en su embocadura, se hace una obra de ingeniería que puede ser una suerte de sedimentador o desrepiador, de tal manera que todos los sedimentos y todos los materiales que conlleva el río decanten en esos lugares y se transporte agua limpia, ¿sí? Por otro lado, digamos, a través de obras de control en un canal se puede regular los caudales máximos, ¿sí? Que el mismo va a transportar. En cambio, en un curso de agua natural, los caudales van a estar asociados a un régimen hidrológico del río, ¿sí? Y pueden tener periodos de sequías y periodos de crecidas. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el caso de un canal artificial, eh, digamos, la sección transversal es constante, ¿sí? O uno puede hacerla constante, y las características hidráulicas, como ser, eh, digamos,
la rugosidad de la superficie eh, eh, es constante. ¿Por qué? Porque presenta un mismo material. En cambio, en un río, la sección transversal puede ser modificada. Ahí dijimos hace un ratito que puede tener fondos móviles también y el fondo puede presentar un cierto movimiento. Ese movimiento del fondo se denomina forma de fondo y después vamos a ver cuáles son las distintas tipologías que existen. A su vez, hay que tener en cuenta que la rugosidad que va a presentar las paredes que van a contornear el escurrimiento de las aguas pueden llegar a ser distintas o no homogéneas, ¿sí? Y también en el caso de río de llanura, en donde las pocas pendientes generan que el crecimiento de la vegetación, bueno, eso también va a modificar los parámetros de rugosidad, número de Manning, etcétera, en el caso de un río o en el caso también de un canal de tierra. Entonces, por lo general, digamos, si uno eh, diseña un canal de tierra y hace que se cumplan las velocidades mínimas de autolimpieza, que no se superen las velocidades máximas erosionables y que el mismo sea mantenido de forma constante, de tal manera de no modificar a lo largo del tiempo su rugosidad, uno puede a priori, digamos, calcular en un anteproyecto un canal de tierra eh, como lo vimos en la materia de hidráulica general y aplicada, en donde, bueno, esos canales bien mantenidos responden bien a las fórmulas de Chisimani. Pero en el caso de verificar, digamos, los caudales que presenta un río como el que vemos en la imagen a la izquierda, en donde presenta alguna condición en planta que puede llegar a variar, en donde se pueden llegar fenómenos de erosión y deposición, y en donde no se va a hacer un mantenimiento permanente, en ese caso hay que plantear las fórmulas de la hidráulica fluvial para poder determinar las secciones hidráulicas de ese canal de tierra o de ese curso de agua natural. ¿Se entendió un poco la diferencia entre un canal y un curso de agua natural? No sé si tienen alguna duda. No sé si fui muy rápido. Entendido, ¿eh? Bueno, entonces, ¿les parece entonces que sigamos? Bueno, acá básicamente en esta foto vemos em, los ríos que son de llanura y los ríos que son de montaña, ¿sí? Después vamos a ver dentro de la clasificación algunas características principales de cada uno, pero a priori podemos ver que eh, en un río de montaña la forma es prácticamente rectilínea. Vemos que en los ríos de montaña donde tenemos pendientes más empinadas o pendientes más fuertes, el arrastre puede ser de materiales importantes. En cambio, vean que en un río de llanura, acá se puede apreciar que conforme va viajando por la curva, se van generando fenómenos de deposición en este lado de la curva, en el lado cóncavo, y en el lado convexo se van generando fenómenos de erosión. Si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a ver que la forma es de este tipo, ¿sí? No sé si se entiende, pero en el lugar donde se genera la erosión, se va aumentando el tirante del río y en el lugar donde se genera deposición va cambiándose, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Eh, pero bien, y acá vemos lo que vendría a ser la desembocadura de un río en un curso de agua mayor. Y también acá es donde se puede generar alguna suerte de
de deposición o algún fenómeno de hidrosedimentología que, bueno, va a afectar el lugar y acá podemos citar un ejemplo del río Paraná en la desembocadura con el río de la Plata. eh, Se forma lo que vendría a ser el delta del Tigre. Bueno, el delta es una forma de desembocadura de un río en un curso de agua mayor. ¿Y qué es lo que sucede? Van disminuyendo las velocidades de transporte de sedimento, los sedimentos se empiezan a decantar y empiezan a formar los islotes del delta, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, em, el río Paraná presenta una muy gran extensión que abarca distintos países de acá de Sudamérica, Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. Entonces, eh, tengan en cuenta que presenta muchos ríos o cursos de agua tributario y estos cursos de agua eh, podemos citar eh, algunos que están en nuestro país, en el norte de nuestro país, como ser el río Bermejo y el río Pilcomayo, que son tributarios del río Paraná y que son los que le aportan todos esos sedimentos del tipo arcilloso que le dan ese color amarronado al río Paraná y son esos sedimentos que en su desembocadura con el río de la Plata forman el delta, ¿sí? Y no sé si ustedes sabían, pero eh, prácticamente con esos terrenos aluvionales, esos sedimentos de los ríos tributarios, se depositan en la desembocadura del río Paraná. Bien, esto es, como lo habíamos visto en clases anteriores, el régimen de un río está definido por la variación temporal del escurrimiento superficial en un tramo de estudio o en una sección de estudio o en una sección de aforo en un año hidrológico. Y podemos definir distintos regímenes fluviales como los que vemos en la diapositiva. Los mismos pueden ser glaciar, nival, pluvial, mixto o complejo y van a variar de la extensión de la cuenca, de los cursos tributarios y de la geomorfología de toda el área de aporte del río. Tengan en cuenta, como bien habíamos visto, existen regímenes hidrológicos simples, son aquellos en donde se presenta de forma bien pronunciada la crecida y podemos citar en el hidrograma que está en la parte izquierda superior, en la estación de aforo del kilómetro 47.3 del río San Juan, podemos ver una serie de caudales que data del año 1909 al 2004, en donde con esa serie se hizo esta curva, que esta es la curva de caudales medios mensuales, en donde a lo largo de todos los años se hizo el promedio de cada mes, de tal manera de formar esta curva promedio de caudales mensuales. Y desde esta curva se puede determinar el caudal módulo, que en el caso de Río San Juan, vean que es de 65,23 metros cúbicos por segundo. Y podemos ver el caudal pico promedio, ¿sí? De crecida, ¿sí? Tengan en cuenta que son promedios de crecida. Puede ser que estos valores no correspondan a la realidad. ¿Por qué? Porque son valores promedios mensuales. Y vean que este caudal pico supera los 120 metros cúbicos por segundo. Por otro lado, en la imagen que está a la derecha, podemos ver una curva o un hidrograma de una estación de aforo del Río Negro, en donde podemos apreciar un régimen mixto, ¿sí? Y es mixto porque en este caso presenta dos picos que pueden corresponderse, por ejemplo, a los periodos de lluvias que se dan en los meses de invierno y a los periodos de
deshielo o derretimiento de las aguas de los hielos que están en la alta cumbre o la alta montaña, que se da por los meses de septiembre a octubre. Entonces ahí podemos ver, no, perdón, octubre, noviembre, diciembre. Entonces ahí podemos ver que este río presenta un régimen mixto y que vean que es un río mucho más caudaloso que el río San Juan, en donde podemos apreciar de que el caudal módulo es de 849 metros cúbicos por segundo y los caudales picos promedio están del orden de los 1200, ¿sí? Es decir, eh, unas 10 veces más de caudal que el río San Juan. Por último, en la parte inferior izquierda podemos ver un río, que es el río Paraná, en la estación Paraná, a la altura del túnel subfluvial, en donde podemos ver que el mismo presenta un régimen complejo, en donde podemos apreciar que el caudal módulo es de 1400, no, perdón, 14.000 metros cúbicos por segundo y el caudal pico promedio ronda eh, los casi 18.000 metros cúbicos por segundo. Entonces vean el orden de magnitud entre un río y en otro. Lo que sí podemos decir es que el río San Juan corresponde netamente a un río de la alta cumbre, de la alta montaña, en su curso formativo. El río Negro podemos decir de que está no en la alta montaña, sino está en una zona, digamos, de la parte de la precordillera, ¿sí? En una zona en donde se empieza a regular las pendientes, y el río Paraná, acá tenemos un río netamente de llanura, ¿sí? Entonces podemos tener un río de alta montaña, un río de precordillera y un río de llanura con sus distintos regímenes. Entonces, vean que cuando se produce la crecida de un río, podemos llegar a tener caudales que son sumamente difíciles de controlar. Y vean que en este caso tenemos la crecida del río Iguazú a la altura de los miradores y pasarelas de las cataratas, en donde vean que digamos, el río es prácticamente incontrolable. Inclusive, en la imagen que tenemos a la derecha, podemos apreciar la crecida del río Paraná. Tengan en cuenta que el río Iguazú y el río, eh, bueno, río Iguazú, río Paraguay, son todos tributarios del río Paraná. Y vean que en esta crecida, acá tenemos un órgano de control, ¿sí? Una sección de control que está dado por el vertedero. Esta es una foto del vertedero de Añacuá en la central hidroeléctrica de Yacyretá, y vean que el vertedero en funcionamiento libera caudales muy importantes, ¿sí? Producto de la crecida que debe de ser evacuada para que no se supere la cota de coronamiento de la presa. Entonces, vean lo que dice acá abajo, las crecidas de los ríos modifican el equilibrio del cauce, formando considerables erosiones y provocando desbordes e inundaciones. Bien, hasta acá alguna consulta. No, no, por el momento no. Bien, tengan en cuenta que si se me llegara a cortar, bueno, no voy a saber cómo, cómo saber, no voy a saber cómo está mi conexión, pero me avisan, ¿sí? Por favor. Entonces, vean lo siguiente. Acá tenemos un resumen de lo que estudia la hidráulica fluvial. Básicamente es la intervención del hombre sobre los ríos. ¿Y para qué? Para las obras de aprovechamiento, para reducir riesgo por inundación y para determinar cuál es la interacción con alguna obra de la ingeniería civil, como las que vemos acá. Para ello, es de suma importancia, si para poder evaluar el comportamiento de las obras y para poder evaluar cómo es el comportamiento de un río o de un curso de agua natural,
es de suma importancia que el mismo sea aforado, y el mismo sea aforado a lo largo de una serie histórica, ¿sí? En donde la serie histórica debe ser consistente, los datos deben ser reales, deben ser bien tomados y de forma frecuente. Y no muchas veces estas cosas se dan debido a que, bueno, en nuestro país tenemos una gran cantidad de ríos, pero no todos están aforados, ¿sí? Entonces, acá podemos ver este mapa que lo extraje de la página de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, en donde podemos ver un mapa de estaciones de aforo, ¿sí? Estaciones de aforo en donde se miden caudales, en donde se miden velocidades, en donde se miden concentración de sedimentos, en donde se miden eh, parámetros para poder identificar las curvas de caudales cronológicos y las distintas curvas que van a servir para poder aplicar la ingeniería y con ello poder realizar o proyectar las obras. Entonces, acá les dejo el link, que no sé si estará caducado, pero si ustedes ponen en la página de internet su Secretaría de Recursos Hídricos y van a ver que este es un trabajo que se realizó eh, ya hace un par de años, pero del link se pueden descargar un pequeño software en donde pueden apreciar el mapa, en donde pueden cliquear cada uno de estos puntitos y de cada de esos puntitos corresponden a una estación de aforo, pueden llegar a obtener las curvas representativas de esas estaciones de aforo, ¿sí? Como ser la serie histórica de datos y después algunas que otras curvas que corresponden a concentración de sedimentos o velocidades o demás parámetros hidráulicos que pueden llegar a servir. Y bueno, acá vemos ahí en en la imagen central un molinete, y este molinete va a servir para poder definir las velocidades del escurrimiento de un curso de agua, ¿sí? Con eso, con con la sección transversal, en donde se define la, la velocidad y aplicando alguna metodología, uno puede determinar a priori, bueno, cuánto va a ser los caudales que son erogados por ese lugar. Otra forma de determinar caudales es mediante una estructura de control, ¿sí? Es decir, que se puede construir en alguna sección de aforo alguna suerte de vertedero y en función del tirante de agua que está por sobre la cresta del vertedero, uno puede medir ese tirante y puede determinar mediante una curva de calibración cuál es el caudal que atraviesa esa sección de control. Pero bien, perdón, vamos a continuar describiendo los elementos componentes de la hidráulica fluvial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para poder definir el transporte de sedimento, que eso es algo que nosotros vamos a ver, porque el transporte de sedimento es lo que va a generar los procesos de erosión y deposición en un río o en contacto con una estructura que atraviesa un río, y eso hay que de alguna forma cuantificarlo, ¿sí? Entonces, vamos a definir, por un lado, las propiedades del agua, que todos sabemos, por otro lado, la de los sedimentos, y después la mezcla. La mezcla que va a ser de agua más sedimentos, ¿sí? Tengan en cuenta que eh, si nosotros extraemos agua de un río, la misma va a tener sedimento en suspensión, sedimento que va a tener tamaños microscópicos. Por lo tanto, digamos, a priori no se lo puede decantar o separar, mejor dicho, uno de otro, ¿sí? Y que podemos decir que en
en los procesos de potabilización de agua, en los que utilizamos acá en nuestro país, que se extrae en nuestra región agua del Río de la Plata. Bueno, uno de los primeros procesos es el de quitarle todo ese sedimento en suspensión del agua, y esto se hace en la cámara de floculación, donde, digamos, eh, se le agregan algunos productos químicos que hacen que todos estos sedimentos generen una suerte de flocks y se junten, y los mismos puedan ser decantados o quitados del agua. Pero eso lo van a ver más en detalle cuando vean el año que viene la materia de ingeniería sanitaria. Entonces, continuemos describiendo a los elementos componentes de un curso de agua, de este régimen bifásico, es decir, de agua más sedimento, y podemos decir de que eh, los materiales que componen los lechos de los ríos pueden ser granulares o cohesivos, ¿sí? Bueno, acá vemos un primer impedimento o una primera situación que no contempla la hidráulica fluvial, que corresponde a los lechos cohesivos, que todavía no está muy en estudio, sino que la hidráulica fluvial arrancó estudiando el comportamiento de los sedimentos granulares, ¿sí? Entonces, todas las fórmulas que vamos a ver de acá en adelante van a corresponder a sedimento del tipo granular, ¿sí? Y una de las propiedades más importantes de estas partículas es el peso, ¿sí? El peso que es vencido por las fuerzas de arrastre, y estas fuerzas de arrastre van a generar el movimiento o el transporte de estos sedimentos. Entonces acá podemos ver una de las propiedades de los sedimentos que corresponde a la densidad relativa sumergida, que básicamente es la densidad del sedimento menos la densidad del agua sobre la densidad del agua, y ahí podemos ver, digamos que por lo general ese es el orden de magnitud, pero va a depender esta densidad relativa de cada tipología de sedimento, ¿sí? Otra propiedad es el tamaño, ¿sí? Y el tamaño es un poco difícil de medir, ¿sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, uno de los métodos, digamos, más aceptados es decir que, bueno, a priori las partículas del sedimento son de tipo esféricas, y midiendo el diámetro, ¿sí? Uno de los lados del tamaño, podemos representar a priori cuál es el tamaño del mismo. Y en este caso se utiliza el diámetro de 50, eh, que en términos estadísticos corresponde a un determinado diámetro que se lo puede extraer de una curva granulométrica o del ensayo de granulometría de sedimentos, que es exactamente el mismo ensayo de granulometría de materiales de la construcción que ustedes ya conocen. Entonces, vean que en este caso em, vemos una tabla que es la clasificación de materiales sedimentarios de la Unión Americana de Geofísicos, en donde podemos ver que el tamaño está dado en milímetros, o sea que están representados por su D50, ¿sí? Y se pueden clasificar en bolos, gravas, arenas, limos y arcillas, ¿sí? Después, por otro lado, las propiedades de la fase agua, esa ya la conocen todos, corresponde a la densidad, al peso específico, a la viscosidad, que puede ser dinámica o cinemática, al índice de compresibilidad, a la elasticidad volumétrica, además propiedades o parámetros físicos del agua, ¿sí? Y por otro lado tenemos las propiedades de la mezcla del agua más el sedimento, que básicamente son concentraciones, eh,
el peso físico de la mezcla y la viscosidad de la mezcla, y parámetros que comparten tanto el agua como el sedimento. Entonces, ¿todo esto para qué se hace? Para identificar a cada componente para poder determinar cómo va a ser el inicio del movimiento, ¿sí? Esto es algo interesante y esto es algo que se estudió. Bueno, cómo es la iniciación del movimiento, cuál es el momento al partir del cual se vencen las fuerzas gravitatorias de cada uno de estos sedimentos, en donde eh, las tensiones, las fuerzas de arrastre superan un determinado umbral y a partir de ahí se inicia el movimiento. Y el movimiento, ¿cómo puede ser? Puede ser suspendido, ¿sí? Una carga suspendida, que esta es la carga de suspendido, o también puede ser una carga de fondo, ¿sí? En donde vemos que, ahora vamos a ver, en este caso el sedimento de fondo puede rolar, puede deslizarse, puede saltar y puede generar movimiento de fondo, ¿sí? Entonces, voy a a mostrarles un video, ¿sí? Voy a dejar de compartir. A ver, un segundito. Bien, acá lo que le voy a mostrar es un video, eh, digamos, que muestra, digamos, de forma muy conceptual cómo es el comportamiento del sedimento que es transportado por el agua en un río. Está dado por una. Vean acá cómo es el régimen bifásico, en donde tenemos el transporte de arenas y el transporte de arenas en suspensión a lo largo de este flujo de agua. Y vean que en el momento de colocarle eh, una obra, si esto vamos a poder simbolizarlo como una obra, podemos ver cómo es el movimiento de ese sedimento y cómo es la forma de fondo. Van a ver que eh, en el caso de que este no fuera un fondo plano, acá se generarían fenómenos de erosivos muy importantes y vean cómo es, digamos, la transformación, ¿sí? Del régimen del agua, ¿sí? Vean que podemos llegar a tener inclusive regímenes variados, ¿sí? Con curvas de resalto y curvas de remanso que van a estar dados por el simple hecho de la modificación del fondo del agua, ¿sí? Vean que esto puede generar cuestiones contraproducentes en las obras que están sobre los ríos. Así que, a ver, esto les quería mostrar, esto los traje eh, si ustedes ponen en YouTube M-River, van a ver que hay bastantes videitos que corresponden a este centro de investigación de los Estados Unidos, en donde hay un montón de videos didácticos de este tipo, en donde se puede ver el comportamiento de cómo es, digamos, el comportamiento de una estructura con un río o de otras cuestiones vinculadas a la hidráulica fluvial. Entonces, bien, entonces, vamos a estudiar el inicio del movimiento del sedimento. Entonces tengan en cuenta que un lecho granular sometido a la acción de una corriente de agua observará que en algún momento una partícula es desplazada por la fuerza de arrastre del agua, ¿sí? Las fuerzas tangenciales que se producen en el fondo van a hacer que se arrastre este sedimento, ¿sí? Entonces, conocer en qué condiciones ocurre este fenómeno es el problema determinado o denominado, mejor dicho, como inicio o umbral del movimiento del fondo. Sí, tengan en cuenta que eh, esto fue investigado por el ingeniero Shields allá por la década del 30 y también lo que hizo fue estudios experimentales en laboratorio con arenas, como el videíto que acabamos de ver recién. eh, y bueno, lo que hizo fue la aplicación de la teoría mecanicista de la mecánica de fluidos con análisis dimensionales, perdón, eh, obtuvo algunas fórmulas que son del tipo empírica, ¿sí?
que tienen una base sólida, consistente, científica. Pero tengan en cuenta que eh, algo que dicen los ingenieros que estudian sobre la mecánica, la hidráulica fluvial, lo que dicen que hoy en día las fórmulas empíricas que se utilizan pueden arrojar resultados que pueden estar dentro del entorno de el 0,5 y el 2, ¿sí? Es decir, que eh, puede ser, ese resultado puede estar dentro de un entorno que, digamos, que es muy variable porque puede ser o la mitad de la realidad o puede ser el doble, ¿sí? Entonces, em, digamos eso, más que nada lo digo porque todavía la hidráulica fluvial está en su periodo de estudio y seguramente dentro de un par de años eh, las, las fórmulas empíricas que nosotros vemos hoy en día sean modificadas, ¿sí? Conforme avancen los estudios. Entonces, acá no me voy a detener mucho en cómo es la demostración del inicio del movimiento, sino que voy a mostrarle cuáles son las variables que intervienen y cuáles son eh, las propiedades más importantes y les dejo el apunte después para que lo desarrollen o lo miren con mayor recaudo si lo desean. Entonces, volvamos entonces a esto. La acción del agua sobre el lecho puede caracterizarse por una tensión de corte sobre el fondo, dado cero, que es esta que vemos acá, y la resistencia de la partícula, ¿sí? La resistencia del sedimento, a ser movida puede relacionarse con su peso sumergido, ¿sí? El cual es función de el peso sumergido. Bah, en realidad es función de la densidad relativa sumergida, que es la que vimos anteriormente, y del diámetro que va a caracterizar el volumen de la partícula. Entonces, vean lo siguiente. Acá tenemos, acá está más en grande, pero vean que nosotros vamos a tener en un elemento diferencial que tiene un determinado tirante, va a tener un determinado peso de agua sobre las partículas que están en el fondo, y vamos a tener que ese peso sumergido tiene que ser contrarrestado por esta tensión de corte, ¿sí? Y veamos que para poder identificar esta acción, tenemos esta tensión de corte adimensional que básicamente relaciona todos estos parámetros. Entonces, analizando el equilibrio de las fuerzas, sí se puede llegar a obtener esta tensión de corte adimensional. Entonces, acá están las fórmulas que gobiernan el inicio del movimiento de los sedimentos y podemos decir lo siguiente, que la tensión de corte en este caso depende del peso específico, el radio hidráulico, de la sección transversal y la pendiente, y podemos ver que en cauces muy anchos, que son en cauces de ríos de llanura, en donde V es mayor a 20 veces H, entonces podemos decir a priori de que el radio hidráulico va a ser igual, parecido al tirante, y podemos simplificar la fórmula de esta forma. Y esto está dado, por ejemplo, en el río Paraná, en donde el río Paraná tiene, si esta es una sección transversal, tiene aproximadamente un ancho de 500 metros, ¿sí? Y el tirante podría estar en el entorno de los 10-12 metros. Si hacemos la relación entre una y otra, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es el resultado? 500 dividido 12, 42 veces, más o menos.
O sea que es muy superior a 20 veces h, ¿sí? El ancho B. Entonces, por eso podemos hacer esa simplificación. Bien, por otro lado, la acción del agua sobre el fondo puede ser representada por una velocidad que se denomina velocidad de corte o velocidad asterisco, y que es básicamente la raíz cuadrada de la tensión de corte sobre la densidad del agua. Eh, Acá en este caso lo que nosotros eh, lo que estamos haciendo es igualando o reemplazando estas dos fórmulas de tal manera de obtener una tensión que dependa de la velocidad de corte o la velocidad de corte asterisco, y el parámetro adimensional que vimos anteriormente puede ser representado en función de la misma, y después aparece otro número adimensional que en este caso es el número de reinos de grano o número de Reynolds asterisco, que básicamente lo que hace es reemplaza a la velocidad de tal manera de obtener algún parámetro que sea correlacione las características propias de los sedimentos con las características propias del flujo del curso de agua, ¿sí? A ver, básicamente ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que eh, de alguna forma la hidráulica fluvial obtiene parámetros adimensionales, que son estos dos, que van a ser representativos y que van a depender de las características del agua y las características del sedimento. ¿Y para qué nos interesa esto? Bueno, para poder correlacionarlos y poder determinar, bueno, cuál es el umbral del inicio del sedimento, ¿sí? Eh, Perdón, del inicio del movimiento de los sedimentos. Y esto está dado por el diagrama de Shields, en donde tenemos una curva que es denominada la curva de Shields, en donde eh, podemos ver que está representada por estos parámetros, es decir, por la tensión de corte adimensional y por el número de reinos de grano, que son parámetros del flujo bifásico del curso de agua, y en función de donde estemos, ¿sí? De en donde estemos en función de nuestros parámetros, podemos decir que el sedimento va a estar en reposo o no va a haber movimiento o va a estar en movimiento, ¿sí? Es decir, para esas determinadas condiciones, eh, digamos, todos los sedimentos que estén en ese fondo se van a mover. Y tengan en cuenta que esto va a depender de un montón de factores, por ejemplo, de la crecida, ¿sí? Entonces, para ciertas crecidas, los sedimentos del fondo van a permanecer fijos o van a moverse, ¿sí? Entonces acá podemos ver de otra forma el diagrama de Shields, en donde podemos apreciar cuál es el umbral de movimiento, el umbral de la curva, y podemos ver, digamos, si los valores están por debajo de la misma, no existe movimiento, y si están por encima, existe movimiento. Acá hay algunos factores que dependen de los materiales del sedimento. A ver, de acá no tengo más nada para decirles. Ujujú. No, por ahora con esto estamos bien. Bueno, un fenómeno que no estudia una limitación de la teoría del diagrama de Shields es el efecto de acorazamiento, ¿sí? Debido a que esos ensayos de laboratorio se hicieron para eh, arenas de granulometría uniforme, ¿sí? Entonces, pero es... Uy, disculpen, ¿hay alguna consulta? A ver, bien. Si no hay consultas, seguimos. Entonces, acá podemos ver que en realidad en la naturaleza y en los ríos, sobre todo en los ríos de montaña, los materiales de los sedimentos son totalmente distintos.
entonces se puede producir el fenómeno de acorazamiento, que es el siguiente. Eh, los, los sedimentos finos se van moviendo, ¿sí? Se van moviendo, pero los sedimentos gruesos van quedando en el fondo del lecho y van generando una suerte de tapón a los sedimentos que están más abajo. ¿Por qué? Porque son mucho más grandes y pueden taponar o acorazar el resto de los sedimentos. Bueno, esta es una de las limitaciones de la teoría de Gibbs, pero ¿para qué me sirve la teoría de Gibbs? Para poder determinar, por ejemplo, las formas de fondo. Y esto se puede dar tranquilamente en el río Paraná, en donde podemos decir a priori de que el fondo es bastante regular, en donde por lo general son sedimentos de arena y que cuando se supera el umbral de, de, de la tensión crítica, si la tensión crítica de corte, se va a generar el movimiento. Y una de las expresiones o una de las formas de movimiento es la que vemos acá, ¿sí? En donde podemos ver que se pueden formar rizos, dunas. Esto es en el régimen fluvial inferior, es decir, en ríos de llanura, y esto es en el régimen fluvial superior, es decir, en los ríos de montaña. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Si hacemos una sección, un perfil longitudinal del río Paraná, podemos decir que esta es el agua, este es el pelo de agua, y cuando viene la crecida, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa en el fondo? En el fondo se puede producir un movimiento del fondo de esta forma, ¿sí? Es decir, una duna. Y algo que, que con estudios o relevamientos batimétricos se puede determinar que en el río Paraná, a la altura de, digamos, del norte de la provincia de Buenos Aires, en el lugar donde está la hidrovía, eh, se pueden generar dunas de hasta 5 a 6 metros de altura, ¿sí? Entonces son dunas muy importantes porque el río Paraná es un río muy caudaloso y es un río muy importante. Entonces, tengan en cuenta que cuando esta duna, que va a estar en movimiento permanente, o no, o puede llegar a anularse el movimiento en duna, cuando se hacen campañas de dragado, sí, muchas veces lo que sucede es que, bueno, se draga la cresta de la duna, pero esta duna, como se está moviendo, se va a generar otra duna acá. Entonces, muchas veces hay que estudiar cómo es el movimiento de las dunas para no dragar lugares donde eh, después se va a restablecer la duna, ¿sí? Entonces, es muy importante el estudio de la forma de fondo cuando se hacen, por ejemplo, campañas de dragado de ríos que son vías navegables o canales navegables. Entonces, acá lo que tenemos es que un resumen, un cuadro resumen en donde podemos apreciar de que el sedimento se va a transportar por la carga suspendida o por la carga de fondo, ¿sí? La carga de fondo y la carga en suspensión. La carga de fondo puede ser por rodadura, por deslizamiento, por saltación o por forma de fondo. Va a depender según la granulometría o el tamaño de los sedimentos. Y después vamos a tener la forma de fondo. La forma de fondo, perdón, el sedimento de suspensión, que se va a denominar carga de lavado foráneo. Sí, hola. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profe. Bien. Por otro lado, algo que no les dije anteriormente, es que en suspensión, ¿sí? Vamos a tener lo que se denomina la carga de lavado o digamos, la carga de toda la cuenca, que es el QW, que vendría a corresponderse del sedimento más fino del tipo arcilloso, eh, que va a estar en forma permanente a lo largo del agua, ¿sí? No es la que se va a producir, por ejemplo, cuando viene una crecida
inicia el movimiento de este sedimento y se empieza a desarrollar eh, en suspensión o por forma de fondo. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, eh, las partículas más finas, ¿sí? Los sedimentos más cohesivos o más finos que pueden llegar a haber en el río. Entonces, ¿para qué estudiamos esto? Es un poco para poder determinar lo que vemos acá, el concepto de equilibrio de fondo. Entonces, básicamente, un lecho se encuentra en equilibrio, ¿sí? En presencia de transporte de sedimentos, cuando no sufre modificación de su cota de fondo. Entonces, acá vemos el criterio de Lane, que es un ingeniero que estudió sobre la hidráulica fluvial, que lo que dice básicamente es que hay un equilibrio en el transporte de sedimentos que lo que se deposita en un lugar va a ser proporcional a lo que se erosiona en el otro lado. Entonces, básicamente es la sedimentación con la erosión van a ser proporcionales, ¿sí? Y esto va a ser por el equilibrio que existe en la naturaleza. Entonces, eh, ¿esto qué explica? Explica, por ejemplo, cuando tenemos en una curva de un río, tenemos un flujo que va en este sentido y se van a generar en la zona de curva fenómenos de erosión y en este lado fenómenos de deposición. Bueno, básicamente lo que explica Lane de que en teoría, si el transporte de sedimentos que se sale de acá se debería de alguna forma compensar y equilibrar depositándose en este otro lugar. Bien, ¿cómo se mide el fondo? Y esto se logra a través de relevamientos batimétricos. Y en este caso vemos que la medición de las concentraciones también de sedimentos y el relevamiento batimétrico se puede hacer mediante este dispositivo que es, eh, digamos, un anemómetro de corriente que por Doppler acústico puede determinar hacer gráfica de este tipo en donde se puede apreciar una escala colorimétrica en función de la concentración de sedimento que presenta una sección transversal de un cauce de un río. Eh, y a su vez se puede obtener eh, un 3D de lo que es el fondo del río, ¿sí? Y con eso podés llegar a determinar, bueno, dónde tengo un proceso de erosión generalizada, dónde voy a tener fenómenos de deposición y dónde voy a tener fenómenos de, eh, de erosión. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna inquietud que tengan? Por ahora no, profe. Bien, pasamos de hablar un poco del transporte de sedimentos en ríos a hablar de la morfología. Y la morfología estudia básicamente la estructura y la forma de los ríos, abarcando la configuración en planta, las secciones transversales, la forma de fondo y algunas características del perfil longitudinal. Y en función del estudio de la morfología de los ríos, los mismos pueden ser clasificados de acuerdo a todas estas variables, ya sea la edad, su condición de estabilidad, su tramo, su grado de libertad, su material, eh, y otros factores que vamos a ver ahora en detalle. Entonces, les quiero mostrar este video que también es de la página de NRiver. Voy a... Bien, en este caso en particular, eh, voy a mostrarle un pequeño videito, digamos, de cómo es el comportamiento de un río de llanura, ¿sí? En función a
eh, digamos, los flujos o los regímenes variados que pueden llegar a tener producto de tener caudales, digamos, que no son constantes. Entonces es un video muy cortito. A ver. Entonces vean la forma que puede llegar a tener el río si a lo largo de su planicie de inundación, en donde a priori puede llegar a tener alguna forma del tipo rectilínea, pero después conforme varían los caudales, el mismo puede llegar a tener eh, esta conformación en planta que puede llegar a ocupar toda su planicie de inundación. Entonces es algo bastante interesante como, eh, a ver un segundito, cómo es el comportamiento de los ríos. Bien, entonces vamos a hablar de la clasificación de los ríos según su edad. Entonces, geológicamente los ríos pueden ser jóvenes, maduros o viejos. Podemos ver de que los ríos jóvenes se encuentran en la alta montaña y presentan una sección transversal del tipo B, ¿sí? Es el cauce principal que es de este tipo. En cambio, a medida que los ríos geológicamente presentan mayores edades, las pendientes son más bajas, tienen mayores valles de inundación o planicie de inundación y presentan una conformación de este tipo, ¿sí? Un río, digamos, con un cauce más agrandado, ¿sí? Después tenemos la clasificación según su estabilidad. Entonces, básicamente, lo que podemos decir respecto a su condición de estabilidad, que es que cuando presenta una estabilidad estática, quiere decir que, digamos, la sección transversal y su pendiente no van a ser modificados cuando venga la crecida, ¿sí? Por lo general, esta estabilidad estática se da cuando tenemos un lecho rocoso, ¿sí? O con suelos de muy alta cohesión en donde no se modifica el fondo de un río eh, cuando viene la crecida. En cambio, en las demás, vamos a ver que van a existir variaciones en la pendiente y en la sección transversal, pero ¿qué es lo que sucede a lo largo del tiempo? Conforme varían las corrientes y los materiales de fondo y orilla, eh, se mantienen las secciones transversales y la pendiente en el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese caso, hay inestabilidad del tipo dinámica. En el caso de haber inestabilidad, es cuando directamente, digamos, no se mantienen las secciones transversales, se modifican las pendientes, inclusive se cortan los meandros, que puede llegar a pasar de que un río que presenta una conformación meandriforme, de repente se corta un meandro producto de que los procesos erosivos son tan grandes y acá queda una suerte de falso meandro ahí sin utilizar, con agua estancada. Y después, por último, tenemos la estabilidad morfológica. eh, digamos que, a ver, que es la que presenta un equilibrio, ¿sí? Del lecho, las orillas y la cantidad de sedimento, eh, digamos en donde, a ver, básicamente dicho en otras palabras, después leen lo que dice ahí, es cuando viene la crecida, se modifican las condiciones morfológicas del río, pero cuando se va la crecida, el río se restaura y vuelve a su posición original. Es algo de ese tipo prácticamente. Según su tramo, el mismo puede ser de alta montaña o puede ser de planicie. Entonces vemos que en ese caso tenemos una relación de eh, diámetro de la partícula de fondo
con la pendiente que ronda estos valores. Y acá tenemos número de Freud. Vean que los ríos de montaña son del tipo supercrítico, en cambio los ríos de llanura son del tipo subcrítico. Según su grado de libertad, un río puede tener 1, 2 o 3 grados de libertad, es decir que en este caso varía solamente el tirante, en este caso varía el tirante de la pendiente, y en este otro caso varía tirante, pendiente y algún que otro parámetro como ser, por ejemplo, el ancho. Según los materiales de márgenes y de fondo, podemos tener materiales cohesivos y materiales no cohesivos o granulares. Uy, perdón. Y según el tiempo en que transporten el agua, tenemos ríos que sean permanentes o perennes y ríos que sean intermitentes o efímeros, ¿sí? Es decir, de poca duración. Acá vemos una clasificación, digamos, que es la más popular o la más conceptual de todas las que vimos, según la morfología de ríos, que los mismos pueden ser de alta montaña, o rectilíneos, o de llanuras, y las mismas pueden ser en llanuras meandriformes o del tipo entrelazado. Ahí vemos que un río rectilíneo presenta un cauce estable, son típicos de río de montaña en sus nacientes y hay mucha energía, ¿sí? Porque tiene una alta pendiente y los obstáculos no lo van a desviar. Esta es una foto, bueno, de una parte recta de un río de llanura, sepan disculpar. Para la próxima voy a colocar un río de montaña en donde eh, sea representado por esta forma de cauce recto. Los ríos meandriformes son de este tipo, vean la planicie de inundación, vean cómo es el cauce principal, vean en este caso un falso meandro que puede llegar a quedar eh, en función de la crecida, y ahí vemos cómo es la evolución de los meandros, cómo puede llegar a ser, ¿sí? En donde puede cortarse el mismo. Ahí vemos una foto de un río meandriforme en una zona de la llanura pampeana, acá en la provincia de Buenos Aires. Y acá vemos un río meandriforme en Salta, ¿sí? Y acá pueden apreciarse bien que es un río que transporta mucho sedimento. Transporta tanto sedimento que se puede apreciar cómo es, vean, cuando viene la crecida, cómo es la forma en donde erosiona. Y vean lo siguiente, según la vegetación podemos ver que una primera forma inicial y una forma ya con vegetación. Acá vemos también en el río Amazonas cómo es también la forma del río, en donde tenemos, digamos, cómo va viajando el meandro y cómo va viajando la vegetación, ¿sí? Vean que esto presenta estas variaciones. Vemos otro ejemplo de un río meandriforme y también vemos esto también son ríos meandriformes en la selva brasilera, ¿sí? Por otro lado tenemos ríos entrelazados o ríos trenzados, en donde podemos tener en algunos casos pendientes altas, bastante flujo y materiales gruesos que van a, las rocas centrales que van a quedarse en el lugar y van a formar estos entrelazamientos. Tengan en cuenta que los ríos entrelazados también pueden darse, o se dan, mejor dicho, en la zona de río de llanura, ¿sí? Y el río Paraná en su desembocadura tiene una conformación eh, entrelazada en donde se forma el delta del Paraná. Acá les dejo que para modelar ríos o modelar cursos de agua naturales, existe un modelo que es el modelo HET-RAS, que acá pueden ver cómo se representa las secciones transversales de un río y cómo puede ser modelado, inclusive poder colocar un puente y ver cómo es el efecto de los procesos erosivos que pueden llegar a ver en ese tramo del río. Le dejo a título para informativo para que
si alguno de ustedes tiene alguna curiosidad sobre software de ingeniería aplicada, le podemos dar algún libro o algún manual para poder desarrollar algún modelo tipo el HET-RAS, que es básicamente para modelar ríos, ¿sí? O escurrimientos eh, unidimensionales, ¿sí? O escurrimientos que sean de este tipo, ¿sí? No el Río de la Plata, porque ahí es un flujo más bidimensional o tridimensional. Bien, acá les dejo una foto de lo que vendría a ser una foto satelital del estuario del Río de la Plata y vean cómo es el transporte de sedimento de sus afluentes, el río Paraná y el río Uruguay, y cómo hasta dónde llega, ¿sí? El color del río y a partir de dónde vemos el mar argentino, ¿sí? El océano Atlántico, en donde se puede ver claramente, ¿sí? Eh, Obviamente esto en un mapa está representado por una línea, pero claramente se puede ver la diferencia entre el mar y el río, ¿sí? Digamos desde esta foto. Bien. No sé si tienen alguna duda. No, quedó claro por ahora. Bueno, bien, ahora en esta segunda parte vamos a hablar de las obras de ingeniería fluvial, ¿sí? Es decir, aquellas obras que están, que se interponen con cursos de agua naturales. Y en esta imagen podemos ver un puente, ¿sí? En donde se puede apreciar su infraestructura central, una pila, ¿sí? Que presenta un cabezal y 4 pilotes, ¿sí? Y vean que fue tal el proceso de erosión de este río que se descalzó una buena porción de estos pilotes que debieran de estar enterrados, ¿sí? Y vean que acá tenemos al lado la escala humana, ¿sí? O sea que estamos hablando de que alrededor de 2,5 metros, casi 3 metros, fue la erosión eh, generalizada, ¿sí? Generalizada a lo largo de todo este curso de agua. Entonces, vamos a hablar un poco de las obras que se insertan o que se interponen en los ríos y podemos decir que las mismas pueden llegar a ser puentes, obras de captación de agua, estaciones de bombeo, algún cruzo de alguna conducción, las estabilizaciones de márgenes o las obras de defensas costeras, obras de encauzamiento, muelles, obras portuarias, presas, son todas obras que se enmarca dentro de la ingeniería fluvial. Entonces, hablábamos de que todas estas son obras que podemos llegar a encontrar en un curso de agua natural. Entonces, respecto de los puentes, acá vemos una foto del puente Rosario Victoria, un puente del tipo atirantado en su tramo central y en donde presenta dos viaductos de acceso laterales que ocuparían lo que vendría a ser la planicie de inundación de este río. Entonces, la verificación de hidráulica del río corresponde a que el mismo presente una revancha o un gálibo hidráulico por encima del pelo de agua de buena crecida y que no se interponga el tablero del puente con el mismo. Por otro lado, la otra verificación hidráulica tiene que ver con los procesos erosivos o los procesos de deposición que se pueden llegar a ver en la zona de pilas, en la zona de estribos y en la zona de las obras que están enterradas a lo largo del curso del río. Entonces podemos ver algunas fotos, tengan en cuenta que en su tramo central está destinado a que haya una vía navegable, por lo tanto tenemos buques de ultramar que pueden atravesar el mismo y bueno, ahí vemos que inclusive hay alguna suerte de defensas y demás para evitar que el choque o la colisión
de una embarcación afecte la estructura del puente. Acá tenemos otro puente de grandes luces, en este caso es el puente Zárate Brazo Largo. En este caso podemos ver el puente que está en la zona del Paraná de Las Palmas y vemos que su tramo central también es un puente del tipo atirantado. ¿Sí? Tengan en cuenta que este es un puente mixto, es decir, que es ferroviario y carretero. Y bueno, también atraviesa una vía navegable en su zona central. Ahí vemos alguna foto de lo que vendría a ser el pilón central, ¿sí? En donde todos los obenques atirantados, digamos, se sostienen a través del mismo. Y bueno, acá tenemos otros puentes también que atraviesan el río Paraná, en este caso en el puente General Belgrano, que atraviesa en la zona de Chaco Corrientes, en donde se pueden apreciar que son puentes de grandes y medianas luces, en donde acá vemos que en este caso en la embarcación es un tren de barcazas y vemos algunas obras que se realizaron para la colisión o el impacto de los buques. Puente Posadas Encarnación, en este caso es el puente del río eh, Iguazú, ¿sí? Que une eh, ambas ciudades. Otra obra de la ingeniería fluvial son las defensas costeras. Acá podemos apreciar las márgenes que están revestidas con un talud protegido en lo que vendría a ser la costanera de Posadas, ¿sí? Allá en el río Iguazú. Y se puede ver el color rojo de la tierra, ¿sí? Característica de la zona misionera. Y después tenemos algunas obras de encauzamiento, como ser, por ejemplo, espigones. ¿Sí? Espigones que lo que hace es, de alguna forma, mantener, digamos, una zona central que no se erosiona entre espigones, de tal manera de que esa zona central sea aprovechada, como en este caso, como, eh, como vía navegable. Y vean que el espigón trata de encauzar las aguas. Y vean que acá tenemos alguna suerte de falsos meandros o zonas de pantanos que seguramente habrán formado parte del cauce principal cuando haya una crecida. Entonces, la finalidad de estos espigones, que son obras de defensa costera, es que entre espigón y espigón se generen los fenómenos de erosión y deposición, de tal manera de que se mantenga una suerte de estabilización por fuera de los espigones y que concentrar entre espigón y espigón todos los fenómenos de erosión y deposición. ¿Sí? Ahí vemos algunas fotos de espigones. Los espigones pueden ser impermeables, permeables, pueden ser de gaviones con enrocados, pueden ser de tipo escollerado, pueden ser hasta inclusive pilotes formando espigones permeables. Puede ser de distintas formas y es un medio de defensa costera que es relativamente económico. ¿Sí? Es el más económico de las distintas tipologías de defensa costeras, que son espigones, diques marginales y revestimiento de taludes. Ahí vemos una foto de estos espigones. Este espigón de acá abajo corresponde a el espigón de protección del Río Grande, ubicado en la provincia de Jujuy, en donde se puede apreciar que son conformados por gaviones, ¿sí? Gaviones con enrocados del mismo río, ¿sí? Del mismo río se hacen estas colchonetas de gaviones y se los apilan de esta forma, de tal manera para cuando venga la corriente, cuando venga la crecida, que no se genere fenómenos erosivos. ¿Y para qué se hace esto? Para que, por ejemplo, la línea de costa, si la línea de ribera, no afecte, por ejemplo, alguna vía de comunicación que sea longitudinal y paralela a la misma. Otra de las obras que se insertan en los ríos, y hay que tener en cuenta el proceso de erosión y deposición, son las obras portuarias. En este caso vemos un sistema de obras portuarias independientes. En este caso tenemos la terminal del Dreyfus de Puerto Galván. Esto está ubicado en la ría de Bahía Blanca.
en donde también puede llegar a tener comportamiento marítimo, pero en el río Paraná, a la altura de Santa Fe, a la altura de Paraná de las Palmas, en la provincia de Buenos Aires, las obras portuarias son de este tipo, ¿sí? De estructuras independientes, en donde acá tenemos las cintas transportadores, que seguramente haya, acá tenemos silos verticales para poder llegar hacia las torres de embarque que se denominan estas, a través de cintas transportadoras, y de cintas transportadoras eh, vincular las torres de embarque con este brazo articulado que se denomina pescante, y de este pescante llenar las bodegas de los buques. Ahí vemos un buque atracado, ¿sí? Un buque amarrado, mejor dicho, y ahí vemos las estructuras independientes para efectuar la carga de los granos, ¿sí? De los agrograneles. Ahí vemos también, en este caso, una estructura independiente destinada al atraque mediante esta defensa portuaria. Y acá tenemos una vita de amarre. Y bueno, son distintas estructuras que podemos llegar a tener en los ríos. Acá vemos, por ejemplo, la obra de captación del río, perdón, de la central nuclear de Atucha, ubicada en Lima, Buenos Aires. Y ahí podemos apreciar cómo son los eh, en realidad es para abastecer de agua para la central nuclear, ¿sí? Entonces son obras de encauzamiento y de captación de las aguas. Vean en este caso la protección de márgenes que tiene cada una de estas obras. Entonces, ¿cuáles son los efectos del transporte de sedimentos? Bueno, veamos que son la erosión o degradación de los lechos del río, la deposición o sedimentación, y en este caso el equilibrio o la estabilidad, que es cuando no se produce ni erosión ni deposición. ¿Cuáles son los tipos de erosiones? Tenemos la generalizada, la que es por estrechamiento, la que es en curva y la que es localizada. En el caso de la erosión generalizada, vendría a corresponderse al descenso general del lecho debido a un aumento de la capacidad de transporte de una corriente por la crecida. Y ahí podemos ver cuáles son los niveles antes de la crecida y los niveles después de la crecida. Y podemos ver cómo es la sección erosionada, en donde podemos ver que tenemos un tirante del curso de agua previo a la crecida, un tirante de agua medio, un tirante de agua que corresponde a la erosión, a la zona erosionada, o a la descendida, y un tirante medio. Bueno, existen fórmulas empíricas que surgen a partir de el criterio de iniciación de movimiento ante una corriente permanente, y tenemos, por ejemplo, estas fórmulas empíricas como ser la de Blench, que para arenas o gravas, vean que acá tenemos que están caracterizados por el diámetro 50, la fórmula de I medio, IM, que corresponde al tirante de erosión medio, es esta que está acá, donde Q es un caudal por unidad de ancho, ¿sí? Un caudal específico en el tramo del río donde se está estudiando, y D50 corresponde al diámetro D50 o al diámetro medio D50 de la curva granulométrica, del ensayo de la granulometría. Entonces vean que son fórmulas del tipo empírica que dan una noción de la erosión generalizada. Después, cuando hablamos de la erosión por estrechamiento, eh, este tipo de erosiones se dan en las aproximaciones a puentes, a encauzamientos, y en donde hay una reducción del ancho de la sección, y muchas veces también hay una reducción o ampliación del tirante, ¿sí? O esta reducción de los anchos van a generar inclusive este fenómeno erosivo, ¿sí?
¿Dónde hay estrechamientos? Por ejemplo, acá vemos un puente, ¿sí? En donde el escurrimiento de las aguas es, ¿cuál puede ser? Bueno, puede ser indistinto, ¿sí? Acá no es necesario, no importa, pero vean que, ¿qué es lo que pasa con el puente? La longitud del puente es menor a la longitud del cauce, por lo tanto, estos terraplenes de acceso que tienen estos estribos abiertos, estribos con esta forma eh, tronco piramidal en los extremos, van a generar que una disminución de la sección, ¿sí? Y esta disminución de la sección van a hacer que aumenten las velocidades y que se genere este efecto. Ah, vean lo siguiente, el agua tiene esta circulación, porque acá se genera este estrangulamiento y acá hay un remanso hacia aguas arriba. Bueno, acá vemos unas fórmulas de Lorentz, que también son fórmulas empíricas que determinan en anteproyectos o de forma inicial cuál es el tirante erosionado o hasta qué profundidad puede llegar el lecho erosionado. Y vean que en este caso eh, tenemos esta relación H1 sobre H2, corresponde a Q1 sobre Q2 y corresponde a esta relación de anchos. eh, en donde lo que podemos decir es que B1, B2, H1, H2 son los anchos y tirantes en el canal principal o en el río principal y en la sección contraída, ¿sí? Y Q medio es el caudal principal, ¿sí? Medio, ¿sí? Y después tenemos, uy, perdón, ahí volví. Después tenemos estos coeficientes K1 y K2, ¿sí? Que están acá en las fórmulas K1 y K2, que corresponden a esta relación dada por la velocidad de corte de grano. Recuerdan que lo habíamos visto a ese parámetro dimensional, y esta es la velocidad de caída, y varían según esta relación y según el modo de transporte, ¿sí? Si tenemos eh, digamos, material con el fondo, en donde tenemos una transporte por el fondo, por el lecho, ya sea por rodadura, deslizamiento o etcétera. Y después tenemos, en el caso de tener material suspendido y algo de material suspendido y material suspendido en su mayoría, bueno, estas son las fórmulas, estos son los parámetros, las constantes de estos parámetros que vienen en estas fórmulas empíricas. Después, cuando hablamos de erosión en curva, ¿sí? Podemos clasificar a los ríos o a las curvas de los ríos según esta relación R sobre B, siendo R el radio de la curva al centro del cauce y B corresponde al ancho de la superficie libre, ¿sí? Y según esta relación R sobre B, podemos tener curvas que sean limitadas, libres o forzadas, en donde el tirante máximo puede estimarse, eh, si el tirante máximo erosionado, como el tirante medio en la curva, multiplicado por esta constante epsilon, perdón, que corresponde según esta relación R sobre B. ¿Sí? Son fórmulas muy empíricas, ¿sí? Después tenemos la erosión localizada. La erosión localizada es la que se produce en los estribos de puentes, en los espigones, en pilas de puente, aguas abajo de una presa, a la salida de una obra de descarga, debajo de una conducción donde tenemos alguna fuga, etc. Entonces acá podemos ver una pila de un puente en donde al producirse el escurrimiento, eh, el fondo y la suspensión van a generar toda esta suerte de vórtices, eh,
que van a generar un flujo bastante complejo, ¿sí? Con singularidades y con fuertes turbulencias y con el desarrollo de grandes vórtices. Ahora vamos a ver un método también empírico que está dado por el JET 22, el cuerpo de ingenieros, que determina también unas fórmulas empíricas para poder determinar la erosión localizada en pilas y estribos de un puente. Entonces, hay que tener en cuenta que está íntimamente ligado eh, la ingeniería fluvial con la hidráulica de los puentes, porque es muy importante determinar cuáles van a ser los niveles del agua en la crecida, cuáles van a ser las revanchas o gálibos hidráulicos, y hay que ver también cuáles son las erosiones generalizadas y erosiones localizadas, porque a partir de ahí se considera el tramo resistente de la subestructura, ¿sí? Es decir, de la estructura de fundación del puente, ¿sí? Y si sabemos que a priori este es el nivel de las aguas y este es el nivel de las aguas que puede llegar a erosionarse o que potencialmente va a erosionarse, nosotros tenemos que de alguna forma tener un cierto resguardo y este resguardo va a corresponderse con la capacidad portante de la fundación. O sea que el pilote va a tener capacidades de resistencia, ya sea por fuste o por punta, por fuste, a partir de esta superficie, a partir de este plano, en donde está lejos de la zona erosionada. Obviamente después vamos a ver que otra de las formas de poder contribuir a que no se genere erosión es aprovechar lo que habíamos visto, el efecto de acorazamiento. Y muchas veces revestir el lecho del fondo con enrocados grandes, ¿sí? O con colchonetas de gaviones o lo que fuere, hace que el efecto de acorazamiento haga que se evite el fenómeno erosivo. Bueno, estos son eh, las partes de componentes de un puente. No me voy a detener en hablar en esto porque está todo bien especificado acá y esto se ve en otra materia. Pero básicamente desde, desde el punto de vista de la hidráulica fluvial, hay que tener en cuenta que cuál es el emplazamiento o cuál es la poligonal eh, que se que va a atravesar ese curso de agua en donde vamos a materializar por un puente, en donde tenemos un camino o secundaria o una autopista o un emplazamiento uno o 2 y podemos ver que eh, acá vean que interviene la forma del río, la forma meandriforme, en donde vamos a tener mayores longitudes del puente en la zona B y menores longitudes del puente en la zona A, pero hay que tener en cuenta de que este estrechamiento puede generar erosiones por estrechamiento o erosiones más pronunciadas porque, digamos, ante una crecida puede llegar a generarse complicaciones. Entonces, esto lo dejo para que lo analicen, pero sepan que no solamente se ve desde el punto de vista del diseño geométrico, sino también en donde el confort al tránsito está dado para las vías de comunicación que presentan menores curvas o radios de curvas que no sean tan pronunciados, pero desde el punto de vista de la hidráulica fluvial hay que tener en cuenta además eh, cuál va a ser el efecto de estrechamiento o no. Entonces, en un puente básicamente tenemos erosión por estrechamiento, erosión localizada en pilas, erosión localizada por estribos y erosión generalizada. Acá podemos visualizar eh, algunos límites de la erosión y cómo tenemos que evitar de alguna forma esta exposición o este descalce de las fundaciones. Eh, Vean cómo el estribo y esta pila, este pilar, pila tipo pilar, generan problemáticas y en el caso de tener una fundación superficial puede llegar a colapsar.
Y ahí vemos en una zona de curva, vean que en la zona de curva tenemos la deposición y acá tenemos la, la erosión, que pueden generar grandes problemáticas en estructuras de puentes. Y bueno, acá les dejo la estimación de erosiones dadas por la JET 18, la Circular de Ingeniería Hidráulica de la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos, es donde desarrolla un procedimiento que es del tipo empírico y con fórmulas, pero que está bastante bien aceptado para anteproyectos de puentes que cruzan cursos de agua. Entonces acá vemos el efecto que produce en una pila corta, ¿sí? Vean que se genera una fosa de socavación bastante importante. Y acá vemos, bueno, que esto se pudo calibrar mediante modelación física. Entonces, vean lo siguiente, en el caso de pila corta, el efecto va a ser más localizado. Si la pila es larga, va a cumplir el mismo efecto, va a tener el mismo efecto que un estribo. Y acá vemos algunos de los factores que van a afectar a esa profundidad de erosión localizada de una pila, que van a depender de la velocidad del flujo de agua, la profundidad, las dimensiones de la pila y si la misma es oblicua o no, de la composición del sedimento y demás. Entonces vemos acá que algunas tipologías de pilas, en donde tenemos cilíndricas, oblongas, rectangulares y demás, en donde la sección más hidráulica es la oblonga, la más favorable hidráulicamente es esta que está acá, es la que va a producir la menor fenómeno erosivo porque el agua con los sedimentos escurre de esta forma, así atraviesa, con una forma bastante hidrodinámica, ¿sí? Una forma bien de tal manera que este obstáculo no va a interferir tanto como una rectangular y una cilíndrica tiene características intermedias. Entonces, continuando con el JET, el 18, con el JET 18, vemos que en una pila, ¿sí? La profundidad de la fosa de erosión va a corresponderse a esta fórmula empírica multiplicada por todos estos coeficientes, eh, digamos que van a ajustar o corregir la fórmula y va a depender de el tirante inicial y este vendría a corresponderse al número de Fruit aguas abajo, aguas arriba de la pila. Interviene porque obviamente un flujo supercrítico va a generar mayores procesos erosivos que un flujo subcrítico. Entonces, vean que según la forma de la fila, tenemos estos coeficientes que varían entre 1,1 y 0,9 para cada una de las formas, circular, redonda, puntiaguda, triangular, lo que fuere. Después tenemos un coeficiente de corrección según el ángulo de ataque, que varía. Esto corresponde a que si la pila, muchas veces la pila del puente es de este tipo, entonces existe un ángulo phi en función a la dirección de la pila. Acá tenemos el K3, corresponde según el tipo de fondo, y en el caso de que se realice o no, se forme alguna forma de fondo, vean dunas pequeñas, medianas y largas, la variación varía entre 1 y 1,3, y el K4 también depende de las dimensiones del tamaño del lecho. En el caso de erosiones localizadas en estribo, bueno, entonces, volviendo para atrás,
lo que tienen que hacer para la aplicación de esta fórmula es hallar todos estos coeficientes de corrección y en función de eso les va a dar una altura erosionada, ¿sí? Pasamos ahora a estribos. En este caso pasa lo mismo. Vean que tenemos cómo es el fenómeno de erosión que puede llegar a haber, producto de vórtices que se generan en la dirección principal y vórtices invertidos en la zona en donde el estribo ingresa al cauce del río. Ahí vemos alguna forma, en el caso de estribo corto, el funcionamiento del mismo es como si fuese una pila. Y ahí vemos distintas tipologías de estribos que pueden llegar a ver en un puente. Los que presentan una pared vertical, ¿sí? Este vendría a ser un estribo cerrado, con paredes verticales y con aletas a 90 grados. Este es uno de taludes facetados y este es uno de taludes redondeados o cónicos. Entonces, continuando con el GET 18, acá tenemos una fórmula también del tipo empírica, que también tenemos menos factores de corrección que son según la forma del estribo y según el ángulo de ataque del flujo de agua, ¿sí? Ahí vemos que según el ángulo de ataque del estribo, la fórmula varía entre, a ver, perdón, no, perdón, acá directamente para el ángulo de ataque se entra por este cuadro, ¿sí? Y acá arriba está el K1 que era según la tipología de estribo, ¿sí? Si era de taludes verticales o con muro de alas o redondeado. Vean que en el caso de tener un estribo con taludos totalmente redondeados, esto favorece la hidrodinámica del escurrimiento, por lo tanto, eh, no genera tanta erosión, ¿sí? Con el simple hecho de tener estribos de forma redondeada. Bien, acá tenemos algunas limitaciones a la estimación de la erosión localizada del GET 18, que considera lo siguiente: bueno, las fundaciones tienen que ser rígidas, ideales de los modelos a escalas. Tengan en cuenta que se realizó en canales de laboratorios rectangulares y rectos, flujo uniforme y permanente, y materiales de fondo uniformes y no cohesivos. Hay que tener en cuenta que en la naturaleza no se cumplen todas estas condiciones de laboratorio y por lo general las ecuaciones presentadas dan una estimación conservadora, ¿sí? Son conservadores, por lo tanto son aceptadas internacionalmente. Entonces, en conclusión, la erosión total que puede llegar a tener un puente es una combinación de la erosión localizada, generalizada, la erosión de contracción y la erosión localizada en las pilas y en los estribos. Y ahí podemos ver cómo tenemos el lecho inicial, ¿sí? Que está contorneado por este color marrón. Tenemos la erosión general y por contracción. Y después tenemos las erasiones localizadas en estribos y en pila, que nos va a dar una erosión envolvente, que es esta que visualizamos con color rojo. Y tengan en cuenta que para un nivel de diseño de crecida hay que tener en cuenta el pelo de agua para poder determinar un gálibo hidráulico o una revancha, digamos, respecto al borde inferior del tablero. Y además hay que tener en cuenta cuál es la profundidad total de erosión, porque para evitar que se nos descalcen las pilas, como vimos en la portada de esta segunda parte de esta presentación. Vuelvo a repetir acá, esto hay que evitarlo siempre, porque si no puede llegar a generarse un riesgo muy grande para la estructura total del puente. Y acá les dejo el link de descarga, perdón, del GET 18. Esta es una edición ya del año 95, seguramente haya alguna edición más actualizada, pero es una herramienta muy buena para poder estimar procesos erosivos en puentes que atraviesan
cursos de agua naturales, ¿sí? Evaluación de la erosión en puentes. Así que bien, les dejo después los links para que descarguen todo y bueno, hemos finalizado esta segunda parte de la clase. No sé si tienen alguna consulta en particular.